Para mí creo que es uno de los puntos importantes el que tú y yo nos podamos conducir como Jesús, no como alguien más, como Jesús. Sí tenemos ejemplos de vida, tenemos gente que ha marcado nuestros corazones y que nos ha dado enseñanzas, pero aún así tenemos que buscar todavía más alto. Pablo decía, como la serie que vimos la semana pasada, tienen que correr a la meta para ganar, pero para correr como si fueran a ganar un premio. Corran para ganar ese premio. Y Pablo dijo, todos tienen que ir creciendo hasta una medida muy alta. ¿Cuál es la medida? De Cristo, de Cristo. Así es que esta hora vamos a comenzar. El tema de hoy se llama indiferencia, o quiero llamarle indiferencia espiritual. Y fíjate que les daba yo las estadísticas de cuántas iglesias cristianas hay en México, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero creo que dije 1690 más o menos iglesias cristianas en México. Eso significa que ha habido momentos en los que la gente no ha estado conforme con lo que se le está enseñando. Hay momentos en que la gente está tomando decisiones de decir, ¿sabes qué? Tengo que abrir otra AR, y se empiezan a abrir diferentes divisiones de una sola misma iglesia, y eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que no nos podemos poner de acuerdo entre todas. Eso es lo preocupante. No importa cuántas iglesias haya. Lo preocupante, lo realmente preocupante es que a veces ni la misma iglesia se puede poner de acuerdo. Ahora, si no somos capaces de ponernos de acuerdo con algo que vemos, tampoco seremos capaces de ponernos de acuerdo con algo que no vemos. Cuando yo digo que soy una persona que estoy alineado a la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo es el que me guía, entonces debo tener la habilidad de ponerme de acuerdo con alguien que está al lado mío. Y si no tengo esa habilidad, mucho menos tendré una habilidad de alinear mi corazón al de Dios. Es decir, la oración va a ser ineficaz, porque la oración tiene que ver con un alineamiento de nuestra vida. En ese ámbulo o en ese preámbulo que estoy hablando, muchas veces caemos en una indiferencia. Y de eso quiero hablar el día de hoy. No estén serios. Hace más de 100 años, por ahí de 1896, un hombre lanzó una de las primeras campañas cristianas y se llamaba What Would Jesus Do? Significa ¿qué haría Jesús? Y esa campaña fue muy, muy nombrada. Yo me acuerdo que cuando conocí a Jerry tenía mi pulserita, que nada más eran las puras siglas, W, J, What would Jesus do? D y el signo de interrogación. ¿Qué haría Jesús? Y todo el mundo hablábamos de eso. ¿Qué haría Jesús? ¿No? Y estaba yo, me acuerdo que unos, creo que 16 años. ¿Y qué haría Jesús? Y esa era como una campaña de un libro que hablaba sobre cómo caminar según como Jesús camina. Pero hoy en día nos damos cuenta que ya se nos olvidó eso. Que en realidad después de tantas prédicas, pues ya se nos olvidó realmente la esencia de por qué estamos siguiendo a Jesús. Y quisiera yo hablar hoy sobre un tema acerca de cómo Jesús sale del cielo, deja su santidad y recibe una paliza en la tierra a causa de nosotros, y de repente se nos olvida todo eso. Se nos olvida, como dice la palabra, que Él dejó su posición de Dios, se humilló, se hizo humano, y todavía se hizo más bajo que humano, es decir, se hizo siervo para vivir una vida que nos pudiera moldear. Y a veces nosotros hemos olvidado esa parte. Pero ¿qué cosa es la indiferencia? Hoy en día, sobre todo con los chicos jóvenes, tú les preguntas algo y contestan como Andrés nos hace mucha burla en eso, porque ¿cómo te fue? Y muchas veces en nuestra vida tenemos expresiones que hablan lo que hay en nuestro corazón. Hey, ¿cómo te fue hoy el trabajo? Oigan, chavos, ¿y si hacemos un picnic? Oigan, jóvenes, ¿y vamos a Six Flags? Poco a poco viene levantándose una generación indiferente. Esa es la realidad. ¿Se acuerdan en sus tiempos cuando eran jóvenes? Sí, cuando no había tele ni nada de eso. Nada. ¿Se acuerdan de sus tiempos cuando eran jóvenes y decían, ¿qué parece si hacemos una fiesta? Todos brincaban, saltaban, decían sí, uno decían otra. Y Ulises, ¿hacemos una fiesta? Oye, ¿sí vas a ir a la fiesta? Sí, me invitan. Poco a poco hay una indiferencia. Ahora, no sé si en algún momento
¿Tú te has sentido de esa manera indiferente a todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Pero muchas veces no solamente hay una indiferencia en las cosas naturales, sino también hay una indiferencia en lo espiritual. Es decir, la generación de hoy, estoy hablando de una generación que dice conocer a Dios, es una generación indiferente. Estando en Estados Unidos, te das cuenta que las iglesias, por la comodidad, tienden a ser indiferentes. Entre más comodidad tenga una iglesia, más indiferente se vuelve. Dentro de 8 días, piedras para todos para que se sienten. Entre más comodidad hay en una iglesia, entre más fácil les pones las cosas a la gente, más indiferencia hay. Entre más seguro te sientas, más indiferente te vuelves a los demás. Entre más tengas trabajo, más indiferente te vuelves a la necesidad. Entre más tengas bendición de Dios, más indiferente te vuelves al dar y suplir a alguien más que tiene una necesidad. Esa es una indiferencia que poco a poco se va metiendo. Alguien dijo esta semana algo. Dijo, es como cuando le va subiendo el gas al agua y adentro hay una rana y le empiezas a subir y nunca se da cuenta cuando la rana ya está hirviendo. Entonces, para cocer, decían que es que me estaban diciendo de cómo cocían unos animales, y dice que poco a poco los van subiendo el fuego, y la rana está nadando en el agua hasta que la hierven. Y la rana nunca se da cuenta. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra vida así sucede. Las cosas que el enemigo está atravesando por nosotros es sutil, es algo que no te das cuenta. Y cuando quieres reaccionar, ya estás sirviendo. Y la indiferencia es muy similar a esto. Por eso Jesús, o la Biblia habla en Apocalipsis, vamos a ir ahorita en Apocalipsis, habla de cómo Jesús o Dios mismo habla a las 7 iglesias y les da un mensaje a cada una en específico, pero hoy solamente quiero hablar de una, y es la iglesia de la Odisea. Estaba yo explicándole ayer de lo que estábamos viendo. La Odisea era una ciudad, en el tiempo que se escribe esta enseñanza o esta carta, la Odisea era una ciudad muy próspera, era una de las mejores ciudades de todo el mundo. La Odisea acababa a 35 años antes había sido sacudida y derrumbada por un terremoto de mucha magnitud, pero ellos se esmeraron, porque era una ciudad próspera, en reconstruir. Y cuando reconstruyeron, no reconstruyeron solamente la ciudad, sino levantaron estadios, levantaron teatros, levantaron lugares de baños públicos donde la gente iba digamos, albercas, ¿no? Y también levantaron centros comerciales, había avenidas enormes, pavimentadas o no sé qué tipo de material había. Pero una ciudad tan próspera, si hoy lo trasladamos a este momento, podría ser, no sé, como Dubái, como Las Vegas, centros de negocios, centros de entretenimiento, muy muy fuerte. Y es el momento en el que Dios habla con esta iglesia, pero había un problema con esta ciudad. El problema que tenían era que el abastecimiento de agua era insuficiente. Tenían problemas de abastecimiento de agua. Y había 2 ciudades cercanas, una era Colosas y la otra era Hierápolis. De un lado, Colosas estaba en las montañas y el agua fluía, agua fría, limpia, pura, ¿verdad? Porque venía de las montañas. Pero del otro lado, en Hierápolis, era una ciudad donde había balnearios, había aguas termales. Entonces toda el agua de las aguas termales es la que se venía hacia la Odisea, y en los acueductos lo que hacía el agua es que llegaban a un mismo lugar y esa agua es la que recibía la ciudad. ¿Cómo venía esa agua? Pues sucia, ya no venía tan termal y además venía tibia. Es como cuando vas al Tepe en Semana Santa, ¿no? Así ya ni es agua termal, ya no está limpia y sabrá Dios qué te estás tomando. Pero bueno, ese es el momento donde Dios escribe y le dice, escribe a las 7 iglesias. Y bueno, en ese momento entonces estaba el agua ya no transparente. Y justamente de esa, para que la iglesia de la Odisea tenga un entendimiento, Dios utiliza eso. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Le dice Dios a la iglesia: conozco tus obras, sé
que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ellos entendían perfectamente de qué estaba hablando Dios. En lo natural ellos entendían lo que recibían de agua, pero también estaban entendiendo lo que lo que Jesús o Dios estaba hablando. Y muchas veces esta palabra es como muy directa y nos habla y nos dice: estás no siendo correcto, estás espiritualmente duro, frío, apartado, tibio. Y algo que me llama la atención es que dice: no solamente estás rompiendo mi corazón, sino que estoy teniendo tantas náuseas de tu comportamiento que estoy a punto de vomitarte. No solamente has lastimado mi corazón, no solamente has despreciado la cruz, no solamente has despreciado a Jesús, sino me causa tanta náusea tu comportamiento que estoy a punto de vomitarte de mi boca. Qué tremendo. No sé si Dios me estuviera diciendo eso, ¿a dónde estaría mi cara, no? De vergüenza. Pero quiero enseñarte por qué es que muchas veces como cristianos entramos en un espíritu de indiferencia o en una indiferencia espiritual. Porque yo no niego que aquí haya gente con muy buen corazón, con muy buena intención. No niego que haya personas que tienen años de conocer a Dios o que están recién convertidos y tienen muchas ganas de hacer cosas por Dios, pero hay muchas razones por las cuales podemos desviarnos de Dios y ser indiferentes. Hay características muy visibles de una persona indiferente. Escúchame, y una persona indiferente es el peligro más grande que tiene la iglesia. Sería mejor que se levantara alguien y dijera: ay, no estoy de acuerdo con lo que dices, odio a todos estos cristianos, y que fueras el pitufo gruñón, a que todo lo recibes pero no pasa nada en tu vida. Y creo que ese es el peligro tan grande. Y hay dos cosas que nada más vamos a tocar. Hay muchas razones por las cuales hay tibieza en nuestra vida, pero quiero tocar dos en especial. Número uno, di conmigo: autosuficiencia. Mira el versículo 17 ahí. Qué tremendo. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Cómo estás? Bien. Trabajo, tengo mi casa, tengo mi negocio, tengo mi iPhone, estoy bien. Tengo café en la casa, tengo despensa, tengo una buena familia, tengo lo que necesito. Estoy bien, gracias. Tengo un buen trabajo, pasándola. Me va bien, no estoy tan mal, ni muy ni muy mal, ni muy ni muy mal, ni muy tan. ¿Cómo te va? Ahí la llevo, respirando, librándola. Y Dios dice: tú sientes que tienes tu vida bajo control, pero en realidad eres infeliz y miserable, ciego, sordo, mudo, tuerto, cojo. Tienes lo terrenal, pero estás en bancarrota espiritual. Vives lleno de cosas, pero vacío de sentido. A veces digo, nos ocupamos de: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? O sea, no es que vengas a la iglesia, sino cuéntame qué estás haciendo. Todo bien. Ok. Y se voltea y atrás dice: ciego, sordo, mudo. Que no nos pase eso.
No quiero decir en mi vida que estoy bien y que cuando dé la espalda lo único que muestro es qué tan miserable soy, qué tan lleno de autosuficiencia me siento, cuando pienso que todo lo puedo lograr con mis propios actos, con mis propias obras. Sé que estoy mal, pero mira, en cuanto yo lo decida ya me arreglo. No, porque caemos en la autosuficiencia, y la autosuficiencia es un peligro para caer en la indiferencia. Número 2, distracciones de este mundo. Mira lo que dice Marcos 4:19. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Las múltiples ocupaciones, las preocupaciones de esta vida son un peligro para la palabra de Dios, porque la ahogan, la oprimen, la detienen a tal grado de que ya no hay fruto de la palabra. Sí, lees la palabra, sí, vas a la iglesia, pero el regresar a una vida de múltiples ocupaciones, se ahoga la palabra. Hay veces en mi vida que he tenido que limitarme a estar con gente. Me limito, me hago a un lado, porque a veces la gente, como lo decía una vez un pastor, un predicador, dijo: la gente a veces tiene el espíritu de garrapata. ¿Qué hace una garrapata cuando se te pega al cuerpo? Trabaja, te motiva, te dice: aquí estoy contigo, no me despego. ¿Qué hace una garrapata? Tiene en su parte baja, tiene una serie de dientes aquí, y en el momento en que se pega, mete los dientes y poco a poco los encaja y empieza. Hace muchos años, mi familia es de Veracruz, y hay lugares donde hay rancho, y hemos ido a pasar el tiempo. Y andaba yo de chanclas y me dice mi primo: vamos a ordeñar las vacas, y me encantaba. Y fuimos caminando, y entonces cuando me dice: oye, vamos a tener que llevar este toro para otro rancho. Entonces fuimos, y él, pues están acostumbrados, iban encima del pastizal y nada más íbamos haciendo el pastizal. Regresamos, entonces regreso a la ciudad de Puebla donde vivíamos, y empecé a jugar fútbol y me dolía el pie, y cada vez que le pegaba la pelota me dolía y me dolía. Entonces ya después de, no sé, 7 años, después de no sé, unos días, una semana, no recuerdo cuánto fue, yo me bañaba y me sentía entre los dedos como un granito, y yo dije: chin, me salió un grano por envidioso, como decía, un mezquino, ¿no? Y entonces le digo a mi mamá: oye, ¿me puedes sentir que algo tengo aquí? Entonces cuando me ve, dice: oye, tienes una garrapata. Pero ya la garrapata estaba grande, ya tenía 7 dedos yo. Pero me di cuenta que esa garrapata creció porque yo la alimenté. Y a veces en la vida hay gente que lo único que quiere es chupar tu vida. Lo único que quiere es distraerte con sus problemas, porque en realidad no quieren cambiar. Tenemos una forma ahora, Dier y yo, de conducirnos: es: ¿para qué quieres hablar conmigo? ¿Quieres desahogarte o quieres un consejo? ¿Cómo yo te puedo ayudar? Porque si tú no sabes cómo yo te puedo ayudar, entonces no te puedo ayudar. Y muchas veces las distracciones de la vida lo que hacen es que ahogan la palabra. A lo mejor tengo que pagar cuentas, tengo muchos lugares que ir, tengo que visitar a un cliente, tengo que ir aquí, tengo que viajar allá. Ay, me dieron una promoción de vacaciones, me voy a ir. Mira, tenemos un cupón de descuentos, vamos a gastárnoslos todos, porque si no se vencen y ya no sirven. Entonces empiezas a hacer una serie de cosas en tu vida, lugares que viajar. Tengo que ir a visitar, este fin de semana tengo que ir a ver esto, el otro semana tengo que ir a ver el otro semana tengo que ir para allá, el otro fin de semana tengo que ir para allá, y no tienes tiempo para la palabra. Tengo muchas cosas que hacer. Ay, no, hoy me voy a quedar a limpiar mis libros.
Hoy tengo que hacer. Justamente cuando son momentos importantes de tu vida, tienes cosas más importantes que hacer. A veces decimos, mira, con un poco de Jesús, un poco de Biblia X, hay una vez al mes con que vaya, yo creo que ya con eso voy agarrando la onda. Con que tenga lo suficiente para sentirme mejor, con eso largo. No mucho, para no asquearme. ¿Cómo podemos vivir con una indiferencia tibia? Sería este punto que quiero hablar. Bueno, hay algunos puntos que quiero mencionarte. Número uno, ¿por qué a veces vivimos con esta indiferencia o con esta tibieza espiritual en nuestra vida? Número uno, porque estamos más conscientes de impresionar a la gente que de impresionar a Dios. Es más, Timoteo dice, en la palabra dice, ahí hay amadores de sí mismos, gente que nada más está buscando su propio beneficio, afligidos porque están esperando una recompensa de la gente, una aprobación de la gente y no una aprobación de Dios. A veces podemos estar metidos en una organización, en un grupo, en un lugar donde estamos más ocupados en ser aprobados por un líder, por el dueño, por el pastor, que aprobados por Dios. Y no importa cuántos principios tengas que transgredir con tal de ser aprobado por alguien más. No importa cuántas veces tengamos que transgredir nuestros valores cristianos, nuestros principios, y podamos igualar nuestra ética divina a una ética terrenal con tal de satisfacer a alguien más o con tal de complacer. Número dos, estamos más obsesionados con la vida terrenal que con la vida eterna. Es decir, hacemos una valoración y lo que pesa más es lo que tengo sobre mi llamado, sobre el llamado. Número 3, racionalizamos el pecado y vivimos sin temor a Dios. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros mismos tratamos de ponerle raciocinio a nuestras acciones para que no sea pecado. No soy tan malo, no le hago daño a nadie, yo por eso no me meto con nadie. Mira, yo estando aquí en mi casa, no molestando a nadie, estoy bien. Hay un racionamiento. Hoy llamamos a la pornografía entretenimiento para adultos. No tiene nada de malo, es entretenimiento para adultos. Hoy llamamos al egoísmo, estoy teniendo un espíritu de lucha. Es que no soy conformista, es que voy a sacar a mi familia. Racionalizamos el pecado para justificar que estamos viviendo en pecado. Número 4, creemos en Jesús, pero raramente compartimos nuestra fe. Jesús dijo: si me confesares delante de los hombres, si hubiese una testificación constante delante de los hombres. Y la testificación o el testimonio en nuestra vida tiene primero que ver con nuestro estilo de vivir. Tiene que ver con que paguemos nuestras deudas. Tiene que ver con no defraudar. Tiene que ver con cumplir nuestra palabra. Escúchame, a ellos les puedes predicar de Dios. Oye, ya págame lo que me debes. Mira, no tengo, pero déjame decirte quién te lo puede pagar. En este momento quisiera yo, pero si hacemos una oración, eso que traes en tu corazón se va a calmar, ¿no? La gente está harta de eso, está harta de ese tipo de cristianismo, está harta de esa falsedad de la gente que va a esos lugares raros como aquí. La gente necesita hechos, acciones y testificar del amor de Cristo, de hablarle de Cristo a alguien, de decirle a alguien: Dios puede bendecir tu día hoy, Él quiere bendecir tu día hoy. Toma un momento a diario de hablarle a alguien de Cristo. San Agustín decía: quisiera escucharte, pero tus hechos gritan más fuerte que tus palabras. ¿Y sabes por qué poco a poco la gente
ha dejado de compartir de Jesús porque el nivel de vida que viven es muy bajo y no te alcanza para vender algo que tú no vives. Hace un par de meses dimos una enseñanza con un grupo de maestros y les hice esta pregunta: ¿saben por qué hoy dejamos de lado los valores en las escuelas? ¿Saben por qué hoy los maestros ya no hablan de valores? Yo recuerdo que en la primaria y en la secundaria nuestros maestros decían: cierren sus libros, vamos a platicar de otra cosa. Y ya me acuerdo que nos reuníamos y nos relajábamos y el maestro empezaba a hablar de cosas de vida: sean honestos, sean transparentes, luchen. Pero yo les decía a este grupo de maestros: hoy no lo haces. ¿Por qué? Porque tú no lo vives. Porque no le puedes decir a un niño: llega temprano, porque tú no te gusta llegar temprano. No le puedes decir a un niño: esfuérzate, porque te ves tan perezoso en todas las clases. Digo, es lo que estaba hablando. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. Ya no le podemos decir a la gente: no peques, no engañes, porque tal vez yo lo estoy haciendo y eso no me da ninguna autoridad para hablar de Jesús. No critiques cuando soy el primero que critica. No defraudes cuando en mi corazón muchas veces estamos defraudando, consciente o inconscientemente. Por eso rara vez compartimos nuestro testimonio con alguien más, porque no me siento capaz, porque no me siento con la libertad de hablar de Cristo. Número 5, solo volteamos a ver a Dios cuando lo necesitamos. Es decir, lo busco porque hay un beneficio. Y muchas veces hacemos esto: tenemos a Dios como una herramienta en nuestro almacén. Necesito a Dios, necesito a Dios. Aquí está Dios, traigo, lo uso, ya tuve el beneficio y lo regreso y sigo con mi vida. Otra vez necesito a Dios, necesito a Dios, necesito a Dios. Buscas en tus recursos, sus herramientas. Aquí está la herramienta que necesito. Dios, aquí está, gracias, te tengo lo que necesito. Te vuelvo a poner en la repisa. Esa es la diferencia entre ser un cristiano interesado o un cristiano interesante. Es decir, alguien que su vida atrae porque vive una vida directa con Dios y que no saca versículos cuando le conviene sacarlos, que no saca frases o cosas cristianoides cuando te conviene sacarlas. Porque seguramente alguien te ha dicho: sí, ahora sí te conviene ser cristiano, ¿no? Ahora sí. Como a veces los hijos están regañando y dice: no provoquéis a ira a tus hijos, dice la palabra, papá. Sácate que. Número 6, no somos muy diferentes al mundo. La razón por la cual vivimos muchas veces con indiferencia es porque no somos muy diferentes al resto de las personas. ¿Por qué? Porque escuchamos la misma música, porque vemos las mismas películas, porque nos comportamos de la misma manera, porque cuando estás con tus amigos o tus amigas eres exactamente igual a los demás, porque no hay una diferencia en el trato con un empleado, con una persona de un restaurante. No hay una diferencia. Nos comportamos exactamente igual a los demás. Educamos a nuestros hijos de la misma manera, no importando lo que nuestros hijos puedan estar recibiendo en ese lugar. Gastamos el dinero de la misma manera. Gastamos el dinero de la misma manera y también tomamos el matrimonio de la misma manera que todo el mundo. Si funciona, va, y si no, pues cada quien para su casa. La indiferencia no solamente rompe el corazón de Jesús, sino hace que provoque el vomitarnos de su boca. La indiferencia en nuestro corazón no solamente hiere el corazón de Jesús, sino también lo que hace es que provoca que Jesús se sienta náuseas de lo que nosotros estamos viviendo. Y no te estoy hablando de que estés viviendo en pecado, no estamos hablando de que peques,
Estamos hablando de algo tan simple que se llama indiferencia. Por último, quiero hablar cómo reavivamos entonces nuestra vida, cómo reavivamos el fuego en nuestra vida, cómo entonces salimos de esa indiferencia, porque estás de acuerdo que necesitamos hacer algo, no solamente con un tienes que dejar de hacerlo, lo vas a hacer, sino tiene que haber algún proceso en nuestra vida que sepamos cómo podemos mejorar nuestra vida, cómo podemos salir de esa indiferencia. Bueno, aquí hay una lista de cosas que todo mundo sabe: leer la Biblia, oración, testificar, congregarse, dar, adorar, dejar de pecar. Son las cosas básicas que cualquier cristiano puede hacer. Pero algo que yo quiero poner aquí, o que quiero ayudarte a que sepas cómo hacerle, es: haz todos los días algo que requiera fe. Todos los días de tu vida. No te vayas a acostar, no termines tus actividades de vida, no termines tu rutina sin que haya sucedido algo en tu vida que haya requerido que tengas fe. Haz todos los días algo que requiere fe en tu vida. Yo tengo una rutina, todos tenemos una rutina, tú tienes una rutina. Y a veces la rutina es: me despierto, algunos tarde, otros temprano, otros van al gimnasio, otros a caminar, otros preparar el desayuno, otros ni desayunan, llegan al trabajo, terminan, regresan, salen, van de compras, ven a los niños, besito, cenan y a la cama. Martes, igual nos levantamos, vamos a trabajar, vamos a comer, regresamos a la casa, regresamos, vemos a los niños, hacemos actividades, termina el día, nos acostamos. Miércoles, lo mismo. Jueves, exactamente lo mismo. Viernes, exactamente lo mismo. Todos tenemos una rutina. Pero que hay que en medio de esa rutina tengamos algo que requiera fe en nuestra vida. ¿Qué hay de algo que requiera fe? Por ejemplo, ¿qué podría yo hacer para que en mi vida pudiese avivarse mi corazón y mi espíritu? Número uno, voy a darle algo a alguien. Aun cuando yo sepa que estoy corto de dinero, voy a ir y sembrar, no sé, 1 kilo de naranjas. Voy a ir a darle a lo mejor un vaso de leche, sentarme a tomar un café con el vecino. Me incomoda porque no estoy acostumbrado, pero le doy algo. A lo mejor voy a hacer el esfuerzo por compartirle a alguien de Cristo. Haz algo que requiere fe. Voy a tomar a lo mejor el teléfono y hablarle a esa persona que hace un par de semanas, un par de meses, un par de años no le he podido hablar porque ni siquiera he tenido el valor de hacerlo, porque pienso que no va a funcionar. Hazlo, porque eso requiere fe. Tal vez necesito salir a las calles y empezar a orar por un enfermo, o orar por alguien que necesite sanidad, porque es algo que requiere fe. Si todos los días hiciéramos algo que requiriera fe, entonces podríamos decir lo que dice Hebreos 11: empero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si tu vida vive en rutina. No podemos. Quiero que todos los días, cuando me vaya a dormir, cuando esté recostado, el Señor me diga: has hecho aunque sea algo donde yo participo. Has hecho algo en lo que yo estoy presente. Porque te digo algo, que si decimos que tenemos fe y no tenemos obras, ¿qué dice Santiago? Esa fe está muerta. Escúchame, Dios es vida. Y Dios nos ha dado de su espíritu para vivir una vida en vida. Que nuestras acciones hablen de que estamos vivos. Porque si no tenemos esas acciones, entonces nuestra vida tiene una fe muerta. Y una fe muerta para nada sirve. Y el que no tiene fe, es imposible que agrade a Dios. Por eso Dios le decía a la Odisea: no pienses que eres autosuficiente, sino escucha lo que te digo. A veces, cuando estamos inmersos en una preocupación,
A veces nos cargamos por alguien, ¿verdad? Porque tiene una necesidad y nos cargamos y nos duele. Pero llegó Jerry un momento y me dijo, ¿sabes qué? Traigo un dolor por tal persona y no lo quiero sentir. No quiero sentirme cargada, no quiero sentirme cargada. Y yo le dije, es más fácil ignorar el dolor, porque hay una mentira que hoy el enemigo quiere que creamos. Es mejor que no te metas, mejor ni te involucres con la gente. Uy, no, ni, déjalo hasta ahí, mana, porque si no vas a empezar a meterte en cuestiones emocionales. Y de este lado yo mejor los ignoro, yo a lo que vengo, yo canto, saludo a Abimael y me voy. Es más fácil eso, es más fácil ignorar. Pero te digo una cosa, prefiero vivir con el dolor. Prefiero vivir mi vida con el dolor que vivir sin propósito. Vivir una vida sin ningún dolor, pero sin propósito. Sin propósito. Termino con esto. Dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Es mejor ser lastimado con un propósito que existir sin uno. Si soy creyente, pero soy indiferente, entonces soy tibio. Cada día debo de hacer algo en mi vida que requiera fe. Debo estar más consciente del llamado, no por lo que la gente piensa de mí, sino por lo que Dios piensa de mí. Todos los días debo estar viviendo en lo más importante, que es lo eterno y no lo terrenal. Ya no racionalizo el pecado, sino lo confieso, me aparto, recibo su poder para vencer toda obra del enemigo. Él me fortalece ahora con su espíritu. ¿Para qué? Para que la gente esté sorprendida de la fortaleza que hay en una persona que ama a Dios y que vive conforme a Dios. Ahora soy diferente. Ahora necesito caminar en esa diferencia en mi vida, porque soy un seguidor de Jesús. No proclamo una religión, no proclamo una iglesia, proclamo un reino, una manera de vivir diferente. Versículo 17 vuelve a decir, dice de Apocalipsis 3:17, soy rico. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú. ¿Sabes una cosa? Tú y yo necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Necesitamos permitir que Dios realmente entre en nuestra vida, para no vivir una vida indiferente. No puedes seguir viviendo así. No puedes seguir viviendo. No te va a alcanzar de la manera en la que a veces vivimos tan indiferentes al llamado de Dios. Porque la autosuficiencia que a veces denotamos en nosotros es nuestro propio fracaso. Abre la puerta, invítale a habitar en ti. Abre tu vida, abre tu corazón al amor, abre tu corazón a la misericordia, pero también a la gracia. Y vivamos de esa gracia. Apodérate de la gracia de Dios. Él tiene el favor para ti. Apocalipsis 3:20 dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este versículo no es para la gente que no conoce a Dios. Este versículo, Dios le está diciendo, he estado mucho tiempo viviendo contigo, iglesia, pero estoy afuera de tu vida. No estoy dentro de tu vida. Y Jesús dice, estoy tocando a la puerta de tu corazón. Estoy intentando llamar tu atención. Y no solamente para que abras la ventana y me digas, hey Jesús, ¿qué haces allá afuera? Sino estoy tocando a la puerta. Estoy pidiéndote, déjame entrar. Y déjame decirte algo, el dejar entrar a Jesús
Cuando abras la puerta, tendrás que tomar decisiones para dejar salir lo que no se lleva con Jesús, lo que no hace clic con Jesús, lo que no te ha permitido conquistar áreas en tu vida. Abre la puerta a tu corazón y recibe ese regalo de estar con Él. Recibe ese regalo de que Él quiere estar contigo, a pesar de que a veces nosotros no queremos. Y no importa qué dañado, qué lastimado, qué vacío, qué desértico esté tu corazón, porque Él lo va a recibir con un amor eterno. Jeremías dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Y este es un tiempo de recibir ese amor de Dios y decirle: no quiero vivir en indiferencia, no quiero seguir causando eso en tu corazón, no quiero seguir lastimando tu corazón, pero tampoco quiero que me vomites, Señor. Ya no quiero que mi vida sea como esa agua turbia, sucia, tibia, sino quiero vivir una vida para ti, una vida que realmente marque y transforme la historia, no solamente de mi vida, de mi familia y de mi ciudad. Porque la única razón por la cual nuestras ciudades no han superado el crimen, la falta de empleo, es porque la calidad de iglesia está por debajo al reino de Dios. La única manera de que nuestro país crezca es por ti. Es por ti. Empieza a vivir una diferencia en tu trabajo. Empieza a vivir una diferencia en tu casa. Empieza a vivir una diferencia desde que salimos. Solamente estamos aquí una o 2 horas aquí, de no sé cuántas horas tiene la semana. Solo un par de horas ocupamos el domingo. La vida cristiana está afuera, no aquí. La vida real de Cristo que se puede mostrar está afuera. Cuando salgas por esa puerta, empieza el verdadero reto